Y bien, estamos ahora con el politólogo y profesor de la Universidad Católica, Fernando Tuesta. Fernando, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Jaime. Bueno, antes de hablar, aunque sea brevemente, de un último libro que ha publicado Fernando Tuesta, El sistema de partidos en la región andina, construcción y desarrollo, toda una investigación entre el 78 y el 95. Una investigación pues de lo más detallada y compleja. Hablemos de este asunto específico que digamos ahora está sobre el tapete, ¿no? La cantidad de congresistas que van aflorando todos los días y que resulta que tenían procesos, juicios, investigaciones, en fin, y que no habían declarado, no se sabía, y de pronto pues estos esqueletos se levantan, ¿no? La pregunta es, ¿qué hacer para prevenir esto? Porque cada vez es peor. Cada vez es peor, ¿no? Bueno, también es consecuencia de, ¿no? La consecuencia de una debilidad ostensible de los partidos políticos, y creo que con normas y aplicaciones de normas que alientan estructuras que en realidad no son capaces de soportar mínimos demandas que ahora requiere tanto el país. En pocas palabras, estos son los representantes de los partidos. Hay que preguntarse de qué partidos, pero partidos débiles. Y entonces uno dice, si son partidos débiles, ¿cómo así compitieron? Mi idea, Jaime, es la siguiente. En el Perú, en realidad, dadas las exigencias de la ley, deberían solamente existir pocos partidos. Sí, pues. Pero ¿cómo es posible que en nuestro país, pese a esas normas exigentes, tengamos más de una veintena de partidos compitiendo? Cuando un partido se inscribe, y no se sabe cómo, y tiene justamente una inscripción, tiene una capacidad mercantil de desarrollar acuerdos, transacciones, con gente que a su vez encuentra que el camino de ingreso al Parlamento u otros se ha convertido en una tarea relativamente sencilla. Y entonces es gente que proviene de otros ámbitos, que no tiene los objetivos, que no conjuga y no desarrolla ya no lo máximo, sino lo mínimo que debe requerir un partido. Entonces, los propios dirigentes de los partidos no conocen a sus candidatos. Claro, son partidos que, bueno, prácticamente no son partidos y no tienen presencia pues en el interior. Pero por y supuesto, a la hora de que tienen que armar una lista para el Congreso, reclutan un poco a cualquiera que se presente, a que les ofrece algo de dinero. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo así están estos partidos en capacidad de competir? Y yo creo que en nuestro país no solamente es el tema de dar nuevas normas, que creo que hay muchas, sino que aplicar de manera exigente, digamos, las normas que existen. No es posible nuevamente que se presenten en nuestro país a competir partidos que con un poco de investigación, como han hecho de manera periodística, se logra poner en evidencia que están incapacitados de poder cumplir con esas mínimas exigencias que están en la ley. Que están en la ley. Entonces se quiere hacer crear nuevas normas o reformar las existentes para crear más exigencias, pero no. Pero que si se aplicara lo que dice la ley, de repente solo pasarían, ¿qué? El APLA, quizás el PPC, y para usted contar. Ya, pero el tema pero a su vez, a todos aquellos que quieren postular, tendría que, digamos, asumir que este es una valla exigente y por lo tanto es necesario hacer otras cosas. Por ejemplo, que se fusionen partidos, no podemos estar delante de estas apenas kioscos electorales, ¿no? Bueno, sí, pero ese es el tema. Ahora, otra manera de mirar el asunto también es que desde el punto de vista de los electores, son demasiados candidatos. Ayer estaba haciendo un recuento, en Puno fueron 60 y tantos, claro, en candidatos al Congreso, ¿no? En Arequipa 70 eran 13 listas multiplicadas por 6. Bueno, en Lima 36 escaños. En Lima ya son pues son 100 y pico, casi 200 candidatos. Entonces, ¿quién puede conocer a 200 candidatos? Es decir, si tuviéramos un sistema de distritos unipersonales, donde solamente, distritos más pequeños, donde solo se eligiera a un candidato, se presentarían pues 4, 5, 6, 7 candidatos, porque no podrían haber más.
Entonces uno sí tiene tiempo de conocerlos, digamos, digamos, ¿no? Es una manera de mirar. En este momento, al lado de lo que he comentado, está el tema del voto preferencial. El voto preferencial que se está discutiendo justamente en la Comisión de Constitución ahora para eliminarlo. Porque tú no puedes desarrollar una mínima estructura, organización, allí donde la ley lo que te incentiva es a una competencia fratricida, porque no es una competencia que a su vez lleva o desarrolla ámbitos de colaboración, fratricida. Pero además desarrolla también el incentivo para que, obviamente, como todos en principio pueden salir elegidos, hay otros recursos, ¿no? Recursos, por ejemplo, del dinero, pero además no se puede controlar. Ni siquiera la ley de partidos que supone también una vigilancia del financiamiento de las candidaturas, esto puede ser imposible. Más o menos tú puedes organizar una economía del partido, pero de cada uno de los candidatos, eso es muy imposible. Lo que tú señalas sobre el tamaño de las circunscripciones, de los distritos electorales, obviamente es mucho más urgente, pero en Lima sobre todo. Sí, pues de hecho, Lima ya allí donde hay 36, la gente no se siente representada. Hace 2 años hicimos un sondeo en el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica, y Jaime, el 84% no daba el nombre de un congresista de Lima. Un congresista. ¿Por qué? Porque lo sienten obviamente alejados, distantes, con la suficiente distancia como que no se sienten representados, pero además muchos congresistas de Lima desarrollan su actividad con mucha independencia y total distancia también de sus electores. Ni qué hablar, es lo que también se está discutiendo ahora, el tema, por ejemplo, de los peruanos en el extranjero, que votan pues por los congresistas de Lima, ¿no? Sí, un pues, sinsentido debería absoluto. haber un distrito electoral del extranjero. Pero además, dividir el caso de Lima, ¿no? Como otros que son grandes, yo estoy de acuerdo contigo porque, digamos, la relación se hace mucho más cercana. Mucho más cercana. Y el control también. Y el control. Por el lado de los ciudadanos y por el lado de los partidos, obviamente se tienen que hacer mucho de lo que se ha estado debatiendo en estos días, pero creo que sobre todo hacer cumplir la ley, Jaime. Acá nos pasamos haciendo nuevas leyes sin que las que están digamos, en ejercicio, vigentes, no se suele aplicar con la, digamos, exigencia que exige. Pero además un sistema, digamos, de distritos electorales únicos, bipersonales, en fin, ayuda también a reducir el número de partidos. O sea que por ese lado también, o quizás también subir un poco la valla de 5 a 7%, por ejemplo. Mira, la valla ya está bien. Yo creo que, ¿sabes qué? Porque hay otros países donde la valla es mayor, ¿no? De repente, ¿por qué hemos tenido una valla de 5% y hemos tenido 13 candidaturas? Al final se redujeron a 11. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el umbral es de 5% o 5 congresistas, 5% o 5 congresistas, perdón, elegidos. La diferencia debe darse en que no debe ser alternativo, sino ambas condiciones. Claro. 5% y 6 escaños ganados. Tal manera que tú tienes justamente el número suficiente para crear una bancada. No es posible, no lo digo en este caso por el APRA, pudo haber sido el Perú posible la vez pasada. No puede haber partidos que ingresan al Parlamento y carecen de número para tener una bancada, ¿no? O prohibir las alianzas, bueno, las alianzas no se pueden prohibir, ¿no? Sí se puede prohibir. O exigirle al que forma parte de una alianza que él tenga el 5%. Bueno, entonces ese es el otro punto que es importante. En algunos países no es posible tener alianzas electorales, sí alianzas políticas una vez que estás en el Parlamento, pero no previo. Y es cierto. Porque es una forma de sacarle la vuelta a la ley. Exactamente, ¿no? Porque ahora lo que tenemos son de 6 partidos que ingresan, en realidad son 14 que anidan en su interior y por lo tanto el fraccionamiento se multiplica. Si eso le agregas una baja fidelidad, fraccionamiento también va a haber transfugismo de todas maneras. Lo que tiene pues es un parlamento que es difícil de manejar, ¿no? Sí, pues. Entonces tenemos un tema de representación y del propio sistema electoral que creo que hay que insistir en que las reformas son necesarias y imprescindibles. Bien, bueno, ya no tenemos más tiempo, pero aquí queríamos tener alguna oportunidad de comentar esto. El sistema de partidos en la región andina, construcción y desarrollo, he estado revisando por lo menos las conclusiones rápidamente, porque no he tenido mucho tiempo,
Y claro, veo que no es fácil llegar a una conclusión que incluya, digamos, uniforme para todos los países andinos. Cada uno es una locura. Cada ¿no? uno es es una No realidad, una pero locura, pero la ciencia política tiene problemas para llegar a conclusiones. bueno, pero sí hay algunas conclusiones en este periodo, que es el periodo de gestación y crisis también del primer momento de los sistemas Claro, de esto va hasta el partido. 95, ¿no? Sí, el momento justamente de la crisis Claro. en los tres países estudiados, que es Ecuador, Bolivia y Perú, ¿no? El suyo. Bien, Fernando, muchas gracias por su Gracias a participación. ti, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos ahora con María Méndez y Mercedes Mendoza. Ellas son del Instituto de Nutrición, Educación y Desarrollo y han descubierto un nuevo uso revolucionario del cacao, de la cáscara del cacao, que va a cambiar la gastronomía, va a cambiar la economía de los agricultores del cacao, va a tener una serie de repercusiones interesantísimas. Regresamos.